Bienvenidos amigos del Pan Am Post. Algunos sabrán que en Brasil se está hablando de la dictadura de la toga, de esta idea que el poder judicial tiene el poder de perseguir, de incluso de deportar, de capturar incluso el pasaporte de un expresidente, de congelar fondos, de imposibilitar incluso que tengan acceso a redes sociales los opositores al régimen. Y esto pasaba incluso durante el gobierno de Bolsonaro contra sus partidarios, ni se diga ahora que Lula está en el poder. Para conocer un poco más qué está sucediendo, el grado de persecución que existe, tenemos hoy en pantalla a María Laura Asís, que nos saluda desde Argentina y nos va a hablar en perfecto español para que podamos entender. Así que bienvenida, María Laura. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Para mí siempre es un placer poder estar acá grabando con ustedes, comentando un poco más sobre la situación de nuestro país. Así que para mí va a ser un placer comentarles cómo es que sigue la situación allá y qué viene pasando, ¿no?, con el actual gobierno y con los presos políticos del 8 de enero. Para los que no saben, ya comentaremos un poquito más. Tenemos más de 2.000 presos políticos en Brasil, desde periodistas, comediantes, personas comunes, abuelos, padres, madres. Así que va a estar interesante compartirlo un poco con ustedes. Muchísimas gracias por ese anticipo. Ahora quiero, por favor, que nos hables del marco de la legalidad, porque tengo entendido que incluso le han quitado los fueros parlamentarios a diputados, es decir, se está quitando libertad fundamental, pero de forma incluso ilegal. Si nos puedes dar un poquito un panorama de esto. Claro, bueno, tenemos el caso de diferentes parlamentarios. Creo que el caso de Daniel Silveira es el caso más emblemático en Brasil. La cuestión es que, a ver, al ser diputado tiene supuestamente, ¿no?, una inmunidad parlamentar, pero al mismo tiempo tengan en cuenta que nuestro Senado de Brasil también está tomado por la izquierda, así también como la Cámara de Diputados. En fin, lamentablemente tenemos un poder legislativo también muy corrupto, al igual que nuestro poder judicial. Entonces, cuando la Corte Suprema decidió encarcelar al diputado Daniel Silveira en su momento, debido a un video que Daniel Silveira habría grabado exponiendo un poco sobre la realidad por detrás de la Corte Suprema, quién era quién, obviamente también tirando ciertas ofensas que la Corte Suprema lo consideró como algo súper violento. La Corte Suprema lo decidió encarcelar al diputado federal, bueno, en ese entonces. Y como tenía su inmunidad parlamentar, hubo una votación en su momento en el Congreso. Esto fue antes de las elecciones presidenciales y legislativas, ¿no?, las últimas, donde sí era una mayoría, una gran parte de izquierda, que terminaron favoreciendo la votación por parte de la Corte Suprema y mantuvieron la prisión de Daniel Silveira. Después también trataron de encarcelar otros diputados, de hecho lo hicieron, no es que trataron, lo hicieron, pero en estos casos esos diputados estuvieron poco tiempo en la cárcel, porque en el último caso fue el caso hasta de un diputado municipal, ni siquiera fue un diputado federal. Logró las votaciones necesarias para que lo desencarcelen, ¿no?, porque por ley no debería poder ni siquiera ser encarcelado. Según la Corte Suprema es un tipo de prisión preventiva, pero en realidad ni siquiera debería existir ese tipo de prisión preventiva debido a su inmunidad. Pero bueno, entonces tenemos estos casos en Brasil donde están corriendo atrás de los parlamentarios y lo están tratando de encarcelar. El caso de Daniel Silveira sigue preso hasta hoy, recordando que Bolsonaro sí le dio inmunidad parlamentar, pero la Corte Suprema la derrumbó. Entonces, le dio amnistía, la Corte Suprema derrumbó esa amnistía. Entonces, Daniel Silveira volvió a la cárcel porque la Corte Suprema no respetó la amnistía que le fue concebida por Bolsonaro. Interesante, es muy importante porque quizás nos resulta tan lejano, pero ver cómo incluso durante el gobierno de Bolsonaro esto pasaba. Y eso es interesante porque a Bolsonaro le querían llamar dictador, entre otras cosas, pero en realidad él ni siquiera tuvo el poder de proteger a los propios. Es decir, esta dictadura de la toga, esta tiranía, podía incluso apresar a sus simpatizantes e ir contra la ley, contra la Constitución,
Y en ese sentido, ¿qué está pasando ahora con los patriotas de lo que sucedió en enero, justamente cuando hubo este temor de qué iba a pasar si Lula llegaba al poder? Y un dato muy importante, hubo mucho infiltrado, incluso hubo fuerzas del orden, fuerzas de seguridad, es decir, no eran los patriotas que eran fácilmente identificables con el verde amarelo, con los colores de la bandera de Brasil, y se vio en cámara, eso incluso lo sacó CNN, y eso es importante porque no son medios funcionales a la derecha, a Bolsonaro, al gobierno, sino justamente medios que han estado en su contra. Pero ante evidencia tan flagrante, no hubo nada que hacer. Entonces, ¿por qué son perseguidos los patriotas y cuál es su situación? Bueno, antes estaría bueno, ¿no?, dibujar el contexto, porque capaz muchos que nos están viendo no sepan de lo que está pasando. Para los que no saben, después del resultado electoral que hubo, dando, ¿no?, a Lula como vencedor y a Bolsonaro como perdedor por un margen muy pequeño de diferencia y un tipo de estadística muy rara y muy atípica en lo que sería una elección común, los brasileños salieron a la calle para exigir la transparencia electoral, porque en Brasil tenemos una votación a través de la urna electrónica, no es a través del papel, sino que es una urna donde uno tiene que poner un voto, vas, le das al botón del número del candidato y tenés que creer que ese es el número que realmente fue computado por esa computadora, por esa máquina. Y al mismo tiempo no tenés ningún tipo de comprobante, la máquina no te da ningún recibo, nada que te compruebe, ¿no?, que justifique realmente que votaste al candidato que elegiste. Entonces lo que hicieron los brasileños fueron ir a las calles a exigir los códigos fuentes, que son como la comprobación de lo que se fue votado realmente en cada máquina, en cada colegio electoral. Y quienes tienen la potestad de dar esos códigos fuentes es el Tribunal Electoral de Brasil. Pero recordando a ustedes que el Tribunal Electoral de Brasil está compuesto por los ministros de la Corte Suprema, entre otros ministros desde el área judicial, ¿no? Pero en su gran parte, y quien era de hecho el presidente en ese momento del Tribunal Electoral, era Alexandre de Moraes, que es el ministro de la Corte Suprema. Entonces ellos en este momento negaron liberar esos códigos fuentes, dijeron que no lo iban a hacer, que no tenían el por qué hacerlo, y eso terminó provocando, ¿no?, un enojo por parte de la población, porque la población lo único que pedía era la exhibición de esos códigos fuentes. Dijeron, si las elecciones son tan transparentes así, ¿por qué hay una negatividad y esa cosa de no querer mostrar algo que debería ser transparente, como así tanto lo dice y tanto lo defiende, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, la población se indignó y terminaron yendo a las calles, estuvieron por más de 2 meses manifestándose para que se revelara los códigos fuentes de esas máquinas. Y nunca se hizo, ¿no? Nunca sucedió. Entonces llega el 8 de enero, recordando a ustedes que las manifestaciones no solo estaban ocurriendo en ese momento en Brasilia, sino que estaban ocurriendo en todas las ciudades de Brasil, adelante de lo que serían los cuarteles generales, porque el ejército en ese momento había dicho que dentro de su territorio, de lo que sería de los cuarteles generales, la población estaría protegida y nadie los podría tocar en ese territorio. Lo que terminó siendo una estafa más adelante, y eso lo vamos a ver ahora con el 8 de enero, porque llegó el 8 de enero, día de manifestación pacífica en Brasilia, lo que sería la plaza principal de Brasilia, que está en la sede de los 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, donde en su gran mayoría era gente, familia, padres, hijos, abuelas, una típica manifestación, lo que sería acá el Obelisco en Buenos Aires, ¿no? Una manifestación pacífica como lo fueron las otras durante estos 2 meses consecutivos de manifestaciones, y que en ningún momento se daba alguna indicación de que pasaría algo distinto de lo que ya se estuvo haciendo en estos 2 meses. Bueno, sucede que mágicamente, nadie sabe cómo, empezaron a romper adentro de lo que sería el poder. Primero fue el poder legislativo, el Congreso, y después empezaron a romper adentro del Ejecutivo y del Judicial, que sería, ¿no?, el edificio donde está la Corte Suprema.
y empezaron a romper las ventanas, las puertas, los escritorios, en fin, todo el edificio, y ahí arrancó ya la policía a tirar gas lacrimógeno, la gente, tiros de bala, de goma, algunos no de goma, que poco se habla de eso también. Empezó un enfrentamiento entre los manifestantes que estaban ahí de forma pacífica con la policía que estaba acusando a esos manifestantes que estaban de forma pacífica de estar rompiendo los edificios, cuando en realidad eso no estaba sucediendo. Entonces, con esa justificativa, Lula decretó estado de sitio ese mismo día, cerró toda la ciudad, puso a toda la policía en la calle y también al ejército, que hasta en ese momento decía proteger a la población, recordando. Ellos hicieron como una especie de corredor entre la plaza principal y el cuartel general, que era donde la gente se estaba quedando acampando, ¿no? Durmiendo durante estos 2 meses, y obligó a que todo el mundo de la plaza se fuera al cuartel general, con la excusa que si fueran al cuartel general estarían libres, solo tenían que agarrar sus cosas y volver a sus casas. Esa era la historia y la mentira que le habían dicho a la gente. Pero lo que sucede es que eso no fue más que una trampa. Cuando la gente llegó ahí en el cuartel general, los agarraron a todos con la ayuda y la complicidad del ejército, que hasta en ese momento decía que ellos estarían siendo protegidos en territorio del cuartel general, y se llevaron a todo el mundo. Fueron más de 2.000 personas que fueron encarceladas en un día. Y no piensen ustedes que eso terminó ahí, sino que a partir de ese día empezaron a realizar una operación que se llama Operación Lesa Patria, para encarcelar a todo el mundo que había financiado, a todo el mundo que había hecho algún post en relación a lo sucedido el 8 de enero en sus redes sociales, que había grabado videos, en fin. Cualquier publicación relacionada al 8 de enero también ya era considerado un crimen. Entonces, aparte de estas 2.000 personas que fueron encarceladas en ese mismo día, muchísimas personas más también, no es que fueron encarceladas, siguen siendo encarceladas, porque la operación sigue funcionando semana tras semana. Entonces es como hicieron el 8 de enero una excusa para empezar a perseguir la oposición. Y mira la sorpresa que tenemos, nadie de los encarcelados es de izquierda, son todos de derecha, ¿no? Son todos opositores. Entonces ahí ya ves como hay una cierta ideología a la forma de manejarse, y muchísima gente inocente hoy sigue encarcelada por prisión preventiva. No se respetó el debido proceso legal, porque esas personas que fueron encarceladas ahora empezaron a ser ya condenadas a más de entre 14 a 17 años de cárcel, solo por el hecho de haberse manifestado, o en algunos casos el hecho de haber ayudado con agua, con baños químicos, con lo que sea. Son gente que están agarrando condenas más altas que las condenas que tienen los narcotraficantes en Brasil, para que ustedes se hagan una idea, con la justificativa que incentivaron actos antidemocráticos. Ahora la pregunta que queda, terrorismo, ¿no? ¿Cómo es que uno puede querer hacer un golpe de Estado, que es lo que ellos alegan, en un día, en un domingo, donde no había nadie adentro de esos edificios, ni siquiera había funcionarios que estaban trabajando ese día, sin armas, sin nada que pudiera ocasionar un golpe de Estado como ellos tanto alegan? Entonces, ahí ves cómo en realidad fue todo ya armado por la izquierda para tratar de justificar las operaciones, esa operación Lesa Patria, que en realidad ya estaba armada y necesitaba una justificativa para poder arrancar, ¿no? Y recordando ustedes que en las grabaciones que después fueron publicadas por CNN, aparecía algunos de los ministros de Lula, el ministro principalmente Gonzalo Díaz, del Instituto de Seguridad de Brasil, y él aparecía en las cámaras, en las imágenes, coordinando a algunos de los manifestantes por adentro del edificio, junto hasta con un periodista, un fotógrafo de la agencia Reuters, ¿sí? Perdón, cuando hablamos de ministros, no, en Brasil, corrígeme si me equivoco, son lo equivalente a jueces. No, ministro de Gabinete de Seguridad de Lula. Claro. Ok, gracias, porque justo cuando hablamos de lo que es el Supremo Tribunal Federal, que es el equivalente a la Suprema Corte. Claro, tal cual. También llamamos, muy buena aclaración, también llamamos de ministros a los jueces de la Corte Suprema también. No, en este caso era el ministro del Gabinete de Seguridad de Lula, del Gabinete institucional. Gracias por esa aclaración. Entonces,
Está, claro, está re bien. Y entonces, bueno, a esas imágenes mostraban a González Díaz junto al fotógrafo de Reuters, coordinando con los manifestantes que estaban ahí adentro, qué tenían que romper. Ellos posaban para las fotos mientras rompían. Todo muy armado, todo muy coordinado. Y cuando se publicó esas imágenes en CNN, cuando fueron publicadas, Lula directamente prohibió cualquier tipo de difusión de las imágenes de adentro de los edificios ocurridas en el 8 de enero, ¿no? Como una amenaza. Entonces ahí ya ves cómo fue un acto coordinado y lamentablemente quienes sufren con todo eso son los inocentes que fueron a manifestarse un día común con sus hijos, sus padres, sus hermanos, con sus abuelos, y que esa gente terminó todo el mundo presa y condenada a 17 años de cárcel. Hoy tenemos, ya fueron más de 200 personas condenadas y los demás aguardan, ¿no?, su sentencia. Algunos de ellos ya lograron salir de la prisión preventiva, están con prisión domiciliar, con la tobillera electrónica en sus casas, aguardando, ¿no?, su momento de condenación, como una sentencia de muerte, diría yo, porque en realidad uno ya sabe que no hay otra sentencia hasta ahora, nadie recibió, nadie fue inocentado, con excepción de uno, que era uno de los infiltrados de ellos, y justo, bueno, es el único que fue inocentado, ¿no? Que se decía que era alguien de la calle, que justo estaba por ahí, bueno, tiró cualquier excusa para justificar sus acciones adentro de los edificios. Era uno de los que estaba rompiendo los edificios, ¿no? Entonces ahí ves que los que realmente rompieron, tiraron todo, en fin, destrozaron los edificios, están siendo inocentados, y los que estaban de lado de afuera, algunos que ni siquiera estaban ahí en Brasilia en el día, o que estaban en camino en un colectivo yendo para Brasilia, fueron presos y condenados a 17 años. Y ahí ya empezás a ver la ironía, ¿no?, de cómo actúa la izquierda. Wow. Y en ese sentido cabe destacar que el entonces presidente Bolsonaro desde sus redes sociales llamó a la protesta pacífica y a no comportarse como izquierdistas, justamente haciendo este contraste entre ambas posturas político-ideológicas y su conducta. Entonces, en ese sentido, ya que nos has dado contexto y el tiempo apremia, ¿qué mensaje le enviarías a nivel regional y a la comunidad internacional sobre la persecución que existe en Brasil? Mira, para mí lo más esencial, que como hermanos de los brasileros, o bueno, como todos juntos, ¿no?, en un mismo continente, lo que tenemos que hacer ahora es difundir lo que está pasando en Brasil. Porque lamentablemente los grandes medios hegemónicos no difunden, no hablan, de hecho ocultan lo que está sucediendo allá, porque bueno, tienen una pauta que la tienen que respetar y no son permitidos a exponer todo eso de lo que yo estoy hablando ahora con ustedes. Así que como hermanos, como patriotas, como algo que no solamente sucede en Brasil, sucede en otros países también, como Nicaragua, como Venezuela, esos modos operantes que lamentablemente viene avanzando mucho en nuestro continente. Mi mensaje es: difundan conocimiento, busquen también más información de lo que está pasando allá. No quédense solo con lo que escuchan en los grandes medios hegemónicos, traten de ir a medios independientes, de charlar con la gente en Brasil a través de las redes sociales, consumir más medios también brasileños, porque es muy importante el conocimiento. Creo que solo a través del conocimiento vamos a poder llegar a algo. Si nosotros quedamos en nuestra comodidad, bueno, total no es mi país, así que no pasa nada. Mira, eso es lo que dijeron, por ejemplo, los brasileños de Venezuela. Mira que estamos peor que Venezuela. Entonces, acá la cuestión es difundir conocimiento para que tampoco nos llegue a pasar a nosotros en nuestros países lo mismo que está pasando allá, y brindar de la mejor forma la ayuda que cada uno pueda dar, sea desde lo comunicacional, sea desde lo económico, para esas familias que tanto están sufriendo. Tenemos casos de padres y madres, pareja, que fueron encarcelados y los hijos menores de edad están sin papá y mamá. No tienen a ninguno de los dos padres para cuidarlos, y muchísimos casos así, gran parte porque, como les dije, eran manifestaciones familiares, manifestaciones pacíficas, como suele ser cualquier una de la derecha, y siempre fue así. Entonces la cuestión ahora es difundir el mensaje, difundir lo que pasa allá,
no quedarse callados, y hasta mismo lo que hoy los brasileños no pueden hablar por miedo a que les ocurra algo, ustedes que sí son de otros países sí lo pueden hacer, ¿sí? Así que bueno, difundan, busquen información, conozcan, compartan todo eso con la gente cercana, porque muchas veces van a ver que lo van a contar a alguien cercano y ni siquiera les va a creer al principio. Ustedes van a tener que, todo eso que les fui explicando, van a tener que explicar a esa persona también, porque claro, nadie sabe lo que pasa en realidad de esa percepción del judicial brasilero. Son pocos los que tienen esa información. Así que bueno, y agradecerte nuevamente, Pamela, por ese espacio también para poder expresar y mostrar todo lo que ocurre allá. Con todo gusto y bienvenida.